Grabar. Y nada, daros la bienvenida a la quinta masterclass con Joaquín González, que ya muchos de vosotros lo conocéis, que es director y gestor de empresas, experto en desarrollo de negocio. Y nada, que os vaya muy bien y que sea de provecho, que seguro que sí. ¿Vale? Vale, gracias, Nada, Maleni. a ti. Nacho, María, Javier, un saludo. Gusto veros, a los que ya nos habíamos visto antes, gusto vernos de nuevo. Pediría, si es posible, si no, pues no, tener las cámaras abiertas, así podemos hacer gestos y poner caras de eso no me gusta, no lo he entendido, o tengo una pregunta o ese tipo de cosas, sería de agradecer. Bueno, tenemos pantalla compartida, ¿verdad? Estáis viendo mi pantalla, ¿cierto? Uy, ¿dónde está esto? Aquí. ¿Cómo veo yo esto para compartir y dejar de compartir pantalla? Okay. Vaya, ¿dónde está? Vale. Muy bien. El tema de hoy, a ver, antes de nada, lo mismo que hablábamos el otro día en la reunión presencial. El objetivo, hoy sí es en teoría una masterclass, pero el objetivo es que sea útil fundamentalmente. Por tanto, si hay conceptos que se conocen, pues avisadme y los vamos saltando. Si hay conceptos que plantean dudas o ideas, pues las debatimos. Si hay alguna pregunta complementaria, paralela, accesoria a alguno de los conceptos o de los puntos que se estén tratando en ese momento, pues lo mismo. Por favor, levantad la mano y lo tratamos. El objetivo, ya digo, es que sea útil. El tema de hoy es hablar de soluciones digitales. Si hablamos de soluciones digitales podemos, pues, no sé, estudiar una carrera universitaria eventualmente. Quiero decir, eso es, de hecho, cualquiera de estas. Pero vamos a intentar centrarlo orientado al negocio, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos interesa. Yo sí quisiera conoceros. En el caso de Nacho ya nos conocemos, en el caso de María también, pero en el caso de Javier, pues no tanto. No he tenido oportunidad de interactuar. Si nos presentamos todos así para que todos nos conozcamos en esta reunión, bueno, mis datos los tenéis en pantalla, brevemente Maleni me presentaba, pero sí puedo conoceros en una frase rápida a qué nos dedicamos, os lo agradezco. ¿Empiezo yo mismo? Bueno, igual que el otro día. Vale. Bueno, pues yo soy Nacho, tengo una empresa de marketing y publicidad. Somos agente digitalizador del kit digital que ha sacado el gobierno. Y bueno, estoy en este curso pues un poco buscando nuevas soluciones. Algunas conozco, otras no. Y sobre todo intentando implantarlas en mi empresa. Gracias, Nacho. Hola. Bueno, pues, a ver, yo soy María y tengo una empresa que se llama Papiro La Gestión. Es una empresa de servicios de ocio, turismo, eventos y demás. Nosotros lo que queríamos era pues que tenemos un tema digital bastante básico y entonces pues a través de este programa nos gustaría aprender y conceptos o metodologías o aplicaciones que hay para poder implantarlas en el negocio o por lo menos ver cómo podemos ir avanzando porque entendemos que si no nos quedamos atrás. Perfecto, gracias María. Gracias. Hola, buenos días. No sé si me podéis oír, porque lo que es en la cámara no me funciona. Sí, oírte sí te oímos, Javier. Oírme sí. Vale. Perdona, ya os digo, estoy intentando conectarla, pero no soy capaz. Bueno, nosotros lo que tenemos es una tienda online, una tienda de vinos online, en lo que nosotros
estamos desarrollando hace poco tiempo y lo que queremos, bueno, es sobre todo tener recursos para poder llegar al máximo de personas posible. Perfecto. Gracias, Javier. Muy bien, pues entonces, vamos a ver, enganchando ya con el tema de hoy, que es, como veis en el titular, soluciones aplicables al negocio. Y además en este momento que tanto se habla de tecnología y al menos de alguna tecnología en concreto que está en boca de todos en todas partes, digamos que el objetivo es, en primer lugar, identifiquemos qué es solución, qué es tecnología, qué es solución tecnológica, cómo llevamos a cabo, cómo implantamos, seleccionamos una solución tecnológica, entendámoslas, es decir, entendamos desde el punto de vista, clasifiquémoslas, entendamos para qué nos sirven, cómo podemos seleccionarlos. Bueno, vamos a debatir algunos criterios para poder seleccionar estas soluciones tecnológicas y por lo menos algunos conceptos, algunas sopas de letras, algunas ideas sobre tecnologías actuales. Por lo menos las más en boca de todos, las más relevantes. Si entramos en tecnología, como decía al inicio, podemos estar hablando mucho tiempo, no es el objetivo, sino por lo menos, bueno, identificar. En primer lugar, identifiquemos la diferencia entre una tecnología y una solución tecnológica. La tecnología forma parte de la solución tecnológica. Una solución tecnológica que la podemos tener representada a la derecha se compone de una o varias tecnologías. Normalmente, actualmente, varias y hasta muchas. Por tanto, estaremos de acuerdo seguramente en que hablar de tecnología está bien, es muy divertido y además pues se pasa el rato, pero una tecnología no resuelve un problema. Pensemos, cuando hablamos de problema, pensemos en negocio. Pensemos en lo que ha dicho Javier, en lo que ha dicho María y lo que ha dicho Nacho. Es decir, nosotros lo que queremos es mejorar nuestro negocio. Cada uno de nosotros tres o de nosotros cuatro querremos unas cosas distintas, pero es para nuestro negocio. Ok. Esa solución tecnológica es la que va a ir al negocio, la tecnología no. No, eventualmente una tecnología por sí sola no me aporta nada. Sí es importante saber la solución tecnológica que yo quiero, qué tecnología la soporta, eso sí. Eventualmente incluso qué grupo de tecnologías la soportan, y lo vamos a ver un poco más adelante. En este esquema sencillo que tenemos en pantalla, lo que pretendo transmitir es que una solución tecnológica normalmente, actualmente, se compone de muchas tecnologías, incluso de otras soluciones tecnológicas. Es decir, una solución tecnológica más una tecnología me puede llegar a otra solución tecnológica. Vale, esto como concepto de partida medianamente claro. Por favor, de verdad, con confianza, si hay cualquier duda, oye, tal, levantamos la mano porque tenemos las cámaras abiertas y nos vemos, y Javier o hace interven simplemente, oye, esto, con toda confianza, por favor. Vamos a ver, vamos a intentar clasificar las soluciones tecnológicas desde diferentes enfoques, desde diferentes puntos de vista. Uno puede ser desde qué aportan para la empresa una determinada solución tecnológica. Es decir, qué tipo de solución a mí en mi empresa me van a dar. Y vamos a ver, más adelante vamos a ver muchas, o unas cuantas, pero, por ejemplo, desde el punto de vista del fin empresarial, por ejemplo, una solución puede ser una solución de contabilidad. Yo tengo una herramienta para gestionar toda mi contabilidad. O puedo tener una herramienta para gestionar mi contabilidad y los impuestos. Esa es una finalidad empresarial. Que vamos a diferenciar entre finalidades empresariales de back, en inglés quiere decir de la parte de atrás, o de front, de la parte de adelante. Definamos, una finalidad de front es aquella que tiene, o en general un proceso, una finalidad, un producto de front, es aquel que tiene relación con el cliente, directa. Que directamente esta solución me lleva a mi cliente. Y una de back es lo contrario, aquella que no me lleva a mi cliente, que me gestiona necesidades que tengo,
pero que son hacia adentro. Que yo tenga fantásticamente resuelta mi contabilidad con herramientas, con soluciones digitales, con soluciones empresariales a mi cliente, le importa poco. A lo mejor derivando la función varias veces le puede llegar a importar, porque si mi... José Ignacio, bienvenido. No seas tímido, no apagues la cámara. Muchas gracias. Entonces, esta solución de back, a mi cliente le puede importar derivada. Es decir, hombre, si yo soy caro en mi gestión, pues repercutiré al final ese coste en precios a mi cliente o en calidad de servicio y le afecta. Pero solo derivando, ya digo, la función alguna vez o varias veces incluso. Desde la finalidad empresarial. En segundo lugar, desde su complejidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Es raro encontrar una solución empresarial que solo me ofrezca una función. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, una solución que me resuelva mi problema de contabilidad y ya, y no haga nada más. Eso es muy extraño. Actualmente, no. Las soluciones empresariales, las soluciones digitales me van a ofrecer diferentes tipos de funcionalidades. Clasifiquémoslas, entendámoslas desde esta perspectiva. 3. Desde estas funcionalidades, ¿qué tan modulares son? Me explico. Imaginemos que yo tengo una solución empresarial que me ofrece contabilidad, impuestos y gestión del talento humano, digamos, recursos humanos. Pero resulta que yo tengo por ahí otra solución que me gestiona los recursos humanos. Esas 3 funcionalidades son modulares, es decir, cuando yo contrato esa solución tengo que contratar las 3 o puedo apagar una de ellas y quedarme con las 2 que me interesan. Cuando yo empiezo con una solución determinada que me interesa para contabilidad, que sé que tiene otros módulos, ¿los puedo ir incorporando en el tiempo? ¿O los tengo que contratar como paquete desde el inicio? ¿En qué medida mi solución empresarial crece conmigo o hasta ahí llega? Este tipo de preguntas son importantes a la hora de elegir una solución tecnológica que resuelva, que sea aplicable al negocio, como vemos arriba. ¿Cuál es su arquitectura de aplicación? Esto es un concepto técnico que quiero poner aquí para que lo entendamos, para que alguna vez, cuando lo oigamos, sepamos de qué va. No se pretende en este foro entenderlo en detalle, pero sí al menos su concepto. ¿Hemos oído hablar del término monolito? ¿Quién sí, quién no? ¿Sí, no? ¿No? No. Eso tiene que ver con la arquitectura de la aplicación, de la solución. Un monolito es una arquitectura ya en desuso, pero que todavía existe y se encuentra, de aplicaciones que se construyen en bloque. Es decir, todo lo que la aplicación hace, lo hace en una única unidad estructural de arquitectura de desarrollo de software. Todo está aquí y todo está en una única unidad. Frente a esta arquitectura hay otra que se llama de microservicios. Los microservicios es justo lo contrario, pequeñas funcionalidades, microfuncionalidades si se quieren, se construyen de manera independiente y se orquestan. Claro, si yo tengo una aplicación en base a un monolito, cualquier escalado de esa aplicación me puede llegar a costar un ojo de la cara. En tiempo y en dinero. Mientras que si yo tengo una aplicación basada en una arquitectura de microservicios, en teoría es más sencillo. Yo puedo coger un determinado microservicio, cambiarlo, corregirlo, hacerlo crecer, modificarlo, sin alterar el resto de las funcionalidades de la aplicación, de esa solución. Esta arquitectura, este concepto que acabo de trasladaros, es importante a nuestro nivel de empresarios, que no vamos a desarrollar software y no se espera de nosotros, pero sí entenderlo a la hora de hacer esta pregunta cuando vayamos a seleccionar una herramienta tecnológica. A corto plazo nos da igual. Quiero decir, si el monolito o la arquitectura de microservicios funcionan bien, realmente a mí me da igual. Pero no me va a dar igual a medio o largo plazo cuando yo quiera hacer
yo quiera cambiar, modificar esa aplicación, añadiéndole eventualmente necesidades, funcionalidades que resuelven problemas míos y no tan estándar. Insisto, alterar, cambiar, modificar una aplicación monolítica puede llegar a ser el parto de los montes, mientras que en una arquitectura en microservicios no debería. Desde el punto de vista de la necesidad de infraestructura, vamos a ver las sopas de letras más adelante, pero las adelanto en este momento. Yo puedo tener una aplicación, una solución tecnológica instalada en mis propios ordenadores en mi empresa. Esos ordenadores, además, los puedo tener físicamente yo o estar en otro lugar, pero son mis ordenadores. Y si los tengo físicamente yo, pues además eso, yo me ocupo de ellos, los tengo aquí, instalo la aplicación y lo ejecuto desde mis propios ordenadores. Esa es una determinada infraestructura o necesidad de infraestructura. Frente a esas hay otras. Y es, por ejemplo, el que yo tenga mi infraestructura en la nube. O incluso que ni siquiera requiera mi infraestructura. Es decir, que mi proveedor de la solución tecnológica me dice, no te preocupes por eso. Tú accedes a la aplicación desde donde estés y ejecutas y te aprovechas de sus funcionalidades sin necesidad de comprar no sé cuántos equipos ad hoc. Esto es también importante. Actualmente, la tendencia y prácticamente la inmensa mayoría, por no decir todas, a nuestro nivel, yo diría todas las aplicaciones a las que nosotros vamos a acceder son aplicaciones en modo SaaS que veremos más adelante. Es decir, en la nube. Desde su tecnología de base tiene que ver desde qué lenguaje de programación se ha hecho. Si yo sé que una determinada aplicación se ha construido en base a un lenguaje de programación antiguo, también sé que hacerla evolucionar me va a costar. Si vemos estos tres últimos elementos son un poco más técnicos. A nosotros lo que más nos interesan son los primeros. Los entendemos y tenemos que analizarlo. Por lo menos cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, entender de qué estamos hablando. Y que estamos hablando de una aplicación, de una solución de esta naturaleza. Oye, mira, me resuelve este problema empresarial, la complejidad funcional es la que sea, escala bien, no escala bien, y algún elemento que el otro día en la reunión, en la sesión presencial mencioné, y ahora voy a mencionar también, y es cómo vamos a gestionar la información o los datos que se generan a partir de la explotación de esa determinada solución empresarial. Por tanto, de estas 6, las 3 primeras son las más importantes y de las 3 primeras, la primera, que vamos a intentar desarrollar a continuación. Vamos a quedarnos con la finalidad empresarial. ¿Para qué soluciones tecnológicas, para qué tipo de finalidades empresariales hay? En primer lugar, para gestión comercial. ¿Esto qué quiere decir? Gestión comercial es información sobre mis clientes, es información sobre el contacto. Esto no es trivial, cuesta dinero y de hecho lo sabemos y lo hemos experimentado. Cuando yo quiero contactar o acudir a un determinado mercado, alguien me vende esa información, me la vende. Contactos, el propio proceso. Oye, yo contacté a este cliente, le hice una oferta, tuve 3 visitas, he tenido 3 reuniones, luego yo no sé qué. Todo ese proceso es fundamental. Y os voy a señalar una utilidad de esta. ¿Por qué digo que es fundamental? Imaginemos que nosotros tuviéramos registrados todos los procesos comerciales de nuestra historia, desde el primer contacto hasta la disolución, hasta la resolución del proceso, sea porque vendí o nos compraron, o sea porque no vendí, no nos compraron. Sea como sea, o sea porque vendí y luego pasó lo que sea, todo el proceso. Imaginemos por un momento que tuviéramos todo eso bien documentado, con todos los datos, toda la información. ¿Qué pasaría hoy? Con las herramientas actuales, probablemente, a la luz de un nuevo ejercicio comercial, aplicando modelos de analítica, podríamos saber cuál es la probabilidad de éxito en etapas tempranas de ese proceso. ¿Qué quiere decir esto? Porque habremos encontrado modelos, patrones de comportamiento que a mí me llevan a decir que cuando el cliente hace esto y luego pasa esto en estas fechas y de esta manera, la probabilidad de éxito es tal. Si yo tengo 2 o 3 o 5
ejercicios comerciales en paralelo, analizados desde esa perspectiva, los priorizo. Con lo cual lo que estoy haciendo es mucho más eficiente mi tiempo, para encontrar al final en ese tiempo resultados empresariales. Esto que estoy presentando no deja de ser un valor que tiene que ver con el propio proceso de la gestión comercial. Por supuesto, documentado, registrado, archivado y disponible. Otro puede ser gestión de marketing. En gestión de marketing vamos a diferenciar dos. El marketing tradicional, que Nacho seguramente yo me callo y él nos cuenta, y el marketing digital, que pasa lo mismo, yo me callo y él nos cuenta. Pero son dos marketing distintos. Cuidado, pretenden, actúan, tienen herramientas distintas. A ver, pretenden lo mismo, pero tienen herramientas y actuadores diferentes. Y de hecho, habilidades diferentes. Yo voy a tener herramientas de comunicación, pero va a ser distinto en un mundo digital que en un mundo físico. Es más, probablemente o posiblemente yo voy a necesitar ambas. Me he mencionado el ejemplo de las famosas P's del marketing. Gestión de recursos de marketing, activos, dinero, programas, planes, acciones, o del mundo digital, sobre todo métricas, es lo que acabo de decir. Es decir, sacar insights, es decir, información que se extrae de datos que existen, que nacen de la propia actividad. Esto es herramientas de marketing. De hecho, si nos vamos a la parte izquierda de la diapositiva donde pone gestión de marketing, esto sí que es un mundo dentro del mundo. Aquí, gestión de marketing, hay herramientas, soluciones para gestión de marketing, las que se quieran, algunas de ellas muy especializadas. Por ejemplo, herramientas de SEM, herramientas de métricas, diferentes unas de otras, en ocasiones que van en paquete, es decir, que tengo una solución que me lo abarca todo, pero en otras ocasiones hay herramientas muy de nicho, muy potentes, muy buenas para aquello que hacen, que pueden ser cosas muy específicas. Lo que sí es verdad es que en el mundo del marketing es todo un mundo las herramientas que encontramos. Gestión de inventarios, compras, logística. Lo he metido en una única línea porque tiene mucho que ver. Esta parte, estas herramientas en el mundo físico tradicional son importantes, pero en el mundo digital, en el mundo moderno lo son mucho más, porque se van a dar dos circunstancias que a nosotros vamos a tener que poner foco en estas herramientas. Una circunstancia, y la menciono a continuación, es el comercio electrónico. Cuando yo detono y comienzo a pensar en comercio electrónico, depende de a qué se dedique mi empresa, voy a tener que empezar a pensar, voy a tener que ir arriba, a hablar de logística, de gestión de inventarios, de compras, de una manera nueva. Y la segunda es cuando hablamos de internacionalización, que es una tentación lógica, natural, y además es una salida, es una rotura de una frontera tradicional en un mundo digital. El otro día, en la sesión presencial que algunos de nosotros tuvimos oportunidad de compartir, este tema salió. Uno de nuestros compañeros se planteó la posibilidad de decir, oye, ¿por qué no hacemos esto fuera de España en este caso? No ya de mi región, del país. Entonces, estos dos elementos, e-commerce y la internacionalización, van a hacer que yo me replantee toda mi estructura de, llamémoslo, gestión de compras, logística e inventarios. Por supuesto, e-commerce. Herramientas de e-commerce hay que además se relacionan también mucho con el marketing digital, porque al fin y al cabo los canales de comercio electrónico son digitales y por tanto el marketing del comercio electrónico es digital. Ahí sí que es... sin duda. Entonces, herramientas de comercio electrónico hay las que se quieran. Y de hecho, hay algunas herramientas de comercio electrónico tan completas como que van seguramente a gestionar todo lo que estamos viendo. Es decir, desde la gestión del cliente, la gestión de marketing, la gestión de logística, la gestión financiera, contabilidad, pagos, todo en una única herramienta
que tiene diferentes, obviamente, funcionalidades para resolver mi problema global, general, de un comercio electrónico. Gestión administrativa y contable. Yo tengo que pagar impuestos. Yo tengo que gestionar mis activos. Yo voy a tener que gestionar mi contabilidad. Además, si hablamos de internacionalización, en base a reglas probablemente diferentes por cada país. Yo voy a tener que gestionar mi cartera, pagos, cartera de activos y de pasivo, créditos que concedo o que me conceden, deudas que tengo o que tienen conmigo. Y un elemento que está ahí, así como puerto, informes. Este es un gran caballo de batalla para muchas empresas y lo que te rondaré morena. ¿Por qué digo y lo que te rondaré morena? Porque tiene que ver con los informes regulatorios relacionados con la gestión de los datos, o si se quiere, de la información. Y digo gestión por no decir protección, porque es más que protección. Protección de la información, protección de los datos, seguridad del dato, esto me va a tener que llevar a informes, también lo mencionábamos el otro día, regulatorios que respondan a exigencias normativas o legales de esa protección de datos. Cuando los datos no estaban tan expuestos, pues el problema era menos grave y los informes menos exigentes. Pero en este momento las dos cosas se dan. El problema empieza a ser grave y los informes cada vez más exigentes. Y las sanciones importantes. Por tanto, no dejemos el tema de los informes en algo que yo hago para el jefe. Está bien. El informe es algo que yo hago para quien me regula, que eso es más peligroso o más relevante. Y ya quien me regula no es solo Hacienda, que también. Son otros entes que van a vigilar cómo gestiono yo esos datos. Esto tiene que ver con algo que vamos hoy a ver que se llama analítica y datos, y tiene que ver con estos, y son estos informes regulatorios, ya digo, son los más relevantes. Gestión del talento. Gestión del talento es recursos humanos, tradicionalmente dicho. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo selecciono? ¿Cómo gestiono los contratos? ¿Cómo gestiono el desempeño? ¿Cómo gestiono la carrera de las personas, de mis colaboradores en la empresa? Entre otras cosas, además, en un momento como el de hoy, en donde la retención del talento es en sí mismo un desafío. No es sencillo. Y el talento, pues además es volátil y reclamado. Y en cuanto se genera ese talento, se pone en valor, hay que retenerlo y por tanto la gestión de este talento se convierte en un elemento importante en las empresas, además en la medida en que escalemos. Y hay otras, para no entrar en mucho detalle, pues que tienen que ver, por ejemplo, gestión documental. Gestión documental es importante porque de ahí vamos a extraer información que nos va a ser relevante en el futuro, sobre todo cuando queramos hacer analítica de todos los datos que nosotros estamos generando. O la gestión de proyectos. Hablábamos el otro día un poquito de esto y hoy lo vamos a ver muy por encima y en la próxima sesión, en la webinar 6, lo veremos también. Cómo se gestiona un proyecto de lo que sea. Vamos a decir, en este caso, por ejemplo, del desarrollo de un producto digital. Lo veremos, insisto, en el próximo programa, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son del famoso triángulo de hierro, cuáles son los elementos más importantes? Todo esto le echaremos un vistazo en la próxima sesión, pero, por ejemplo, ¿cómo gestiono yo este proyecto en tiempo, en costes, en recursos, en alcance, etcétera? Estas son posibles soluciones tecnológicas que aplican al negocio. Ahora, y va a ser una pregunta que voy a plantear al final, y os la planteo en este momento para que la vayamos pensando. María decía, hombre, yo quisiera, claro, no quedarme atrás, corrígeme María si no lo estoy entendiendo, si no lo he entendido bien, y yo quiero saber qué es lo que yo puedo hacer para
evolucionar en mi proyecto, en mi empresa, hacia este mundo digital, para sobre todo, además, ella no quedarme atrás, pero no solo no quedarme atrás, sino quedarme adelante. Ok, déjame que te plantee, María, y a todos una pregunta, ¿por dónde empezamos de todo esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué es más importante? ¿A quién quiero más, a mamá o a papá? Porque es básicamente esto, ¿qué es más importante de todo lo que hay ahí? Muy bien, algunos conceptos. Antes hablábamos de, o mencionaba yo el SaaS. AAS, que tenéis aquí, es como servicio, siglas en inglés, del como servicio. Es decir, todo lo que venga adelante será una abreviatura de lo que sea como servicio. Voy a ponerlo de otra manera. Entiendo que esto lo entendemos todos y voy a ir rápido, pero esto es algo así como un renting. Yo pues puedo comprarme un coche o lo tengo como servicio. En renting o sí, renting, fundamentalmente. Ok. Otro concepto, on-premise, on-prem, local, cualquiera de estos. A ver, este es un mundo muy invadido por el inglés. Por tanto, bueno, pues nos toca. Por lo menos, si no nos gusta, y confieso que a mí me encanta mi idioma y tiendo a hablar, prefiero decir en local que on-premise, pero bueno, está bien. On-premise, en local, quiere decir aquello que yo tengo en mi propia infraestructura, en mi propia empresa, físicamente en mi empresa. IaaS es infraestructura como servicio, es decir, cuando yo no lo quiero tener en mi empresa porque no tengo los medios, no tengo las condiciones, porque tengo que, en fin, lo que sea, esa infraestructura, que no dejan de ser unos determinados computadores, servidores con unas determinadas capacidades de procesamiento, de memoria, de almacenamiento, yo se los dejo a alguien o los contrato a alguien para que ese alguien me los venda, me los entregue como servicio. De manera que además tiene una ventaja, y este IaaS, que es infraestructura como servicio, probablemente no va a ser tan rígido como sería si yo lo tuviera en mi casa. Y si yo tengo en mi empresa un montón de ordenadores, eso es lo que tengo y no tengo ni más ni menos. Si los uso al máximo y los agoto al máximo, pues los estoy optimizando, pero también estoy llegando al límite de mi capacidad. Sin embargo, si los infrautilizo, pues los estoy infrautilizando, es decir, a lo mejor he pagado más dinero de lo que realmente estoy consumiendo. En un IaaS, en principio, no. Yo pago aquello que consumo, aquella capacidad, procesamiento, memoria y almacenamiento que realmente necesito y consumo. Este IaaS puede ser más o menos dinámico, es decir, yo puedo hacerlo crecer y lo puedo hacer decrecer de una manera más o menos automática, más o menos rápida, pero debería darnos la posibilidad de que si en un momento determinado ya no necesito lo que necesitaba, pues pague menos. Plataforma como servicio es una combinación de hardware y software que me permite hacer cosas por encima de ella. Una plataforma como servicio es un software en principio sobre el que yo voy a hacer cosas, normalmente desarrollar cosas o desarrollar otro software. Recordemos antes lo que decíamos, una tecnología más otra tecnología más otra tecnología me lleva a una solución. En ocasiones, incluso una solución es la suma de otra solución y alguna tecnología o de más de una solución. Bueno, pues es más o menos esto. Yo con una plataforma que tengo una determinada infraestructura de hardware y un software, yo voy a desarrollar cosas por encima para resolver otro problema. O el propio software como servicio, es decir, yo ya no tengo que hacer nada más que únicamente consumirlo. Por ejemplo, Office 365, algo que todos nosotros entendemos e identificamos. Office 365, hace algunos años, no muchos años, cuando yo compraba un Word o un PowerPoint o un Office, me daba un CD y yo lo instalaba en mis ordenadores y lo tenía on-prem. Y lo utilizaba ahí. Y eventualmente pasaba el tiempo y aquello se quedaba más o menos obsoleto, estaba en la versión no sé qué y me había quedado en aquella otra. O lo podía tener ese software que yo tengo conectado y me actualizaban por un determinado precio, me actualizaban ese software que seguía teniendo yo porque era mío. Actualmente no, Office 365 lo que yo hago es consumir las funcionalidades de esta suite que es Office 365 como software como servicio. Ya no me tengo que ocupar de actualizarlo, se actualiza cuando corresponda. Yo no me entero de eso, yo estoy siempre en la última versión y estoy pagando una suscripción por el consumo de esto. Y pagaré tanto más por lo que sea, como me lo venda el proveedor, o por número de usuarios, o por funcionalidad, o por una combinación de lo que sea. Estos son determinados conceptos del IaaS en general, los básicos. Luego ahora hay muchos más.
Voy a poner un par de ellos más, pero hay muchos, porque ahora el AAS, es decir, por suscripción, pues es lo que toca. Aquí tenemos un esquema gráfico que nos diferencia uno de otro, pero bueno, conceptualmente lo conocemos. Incluso se habla de datos como servicio y se habla de analítica como servicio. Es decir, yo como empresa a lo mejor no llego a tener funcionalidades analíticas, pero viene alguien y me las vende y me dice, ok, yo tengo capacidades analíticas, préstame tus datos, yo trabajo con ellos y te entrego los resultados de los algoritmos, de los modelos que yo tengo desarrollados en las librerías que yo tengo en mis modelos para, por ejemplo, un modelo para pronosticar bajas de clientes, se me ocurre. O para un modelo para segmentación de clientes. Si tú me das tus datos, yo te los doy segmentados. O un modelo determinado de comportamiento. O lo que sea, un modelo de next best action, es decir, próxima, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora de recomendación, modelos de recomendación? Este tipo de cosas son una analítica como servicio que yo no voy a tener que desarrollar el modelo, yo no voy a tener que tener la infraestructura, sea SaaS o PaaS, yo no voy a tener que tener nada, simplemente a mí me dan el resultado de la aplicación de esto. Incluso los datos como servicio. Es decir, yo puedo comprar y vender datos. El otro día lo mencionábamos y es cada vez más factible. Ahora veremos, más adelante veremos por qué. Estos son los conceptos en general como servicio que algunos conocíamos. En cuanto a soluciones, vamos a tener otra pequeña sopa de letras. CRM responde, como lo tenemos aquí, a Customer Relationship Management, es decir, un gestor de relaciones con clientes. Esto es una suite, normalmente, de funcionalidades que tienen que ver con la gestión comercial. ¿Recordáis? Antes, cuando clasificábamos las soluciones tecnológicas desde el punto de vista de la utilidad empresarial, hablábamos de gestión de clientes. Aquí aparece. Las herramientas de CRM son de gestión de clientes. Normalmente los CRMs no van más allá de lo que tiene que ver con el cliente, excepto que sea una suite integrada con otras cosas que además me ofrezca, por ejemplo, un ERP y yo pueda tener las dos cosas conectadas. Pero un ERP es una cosa diferente. Un ERP que vemos ahí que responde al Enterprise Resource Planner, que quiere decir una herramienta que me planifica literalmente los recursos de la empresa, pero realmente lo que me hace es, me gestiona la empresa. Un ERP es un gestor de empresa, financiero, logística, incluso recursos humanos y algunas otras. Hay ERPs muy grandes. Pues mira, en un ERP no muy grande, un cliente mío, en los últimos años, la instalación y la adaptación de su ERP, en concreto Business One de SAP, le ha costado 2 años. Si los ERP son herramientas complejas de instalación o de commissioning lento, complejo, claro, que depende también obviamente del tamaño de la empresa, pero los ERP son herramientas caras, ya digo, hay también, de nuevo, hay niveles, más o menos complejas y más o menos completas. Hay algunas herramientas que son open source y que para empezar ayudan. Open source quiere decir de código abierto. En teoría son herramientas que están hechas con un código al cual yo tengo acceso y que yo podría incluso, en teoría, modificar. Luego modificar no es tan sencillo, pero en teoría yo podría modificar con conocimientos de ese software. Es decir, es un código que se me entrega, que está abierto y está disponible. Hay herramientas de este estilo que son ERPs, incluso CRMs, que yo además voy a ir haciéndolas o creciendo con ellas. En la medida en que yo voy necesitando, puedo ir creciendo con ellas. Y son económicamente más factibles para una pequeña empresa. En cualquier caso, un ERP, en su concepto completo, es una herramienta completa, ya digo, y en ocasiones compleja. Hay herramientas que gestionan los propios procesos, los pintan, los gestionan, gestionan tiempos, recursos, optimizan el propio proceso. Herramientas que se llaman de BPM, de gestión de procesos. O herramientas que me automatizan procesos, y se llama así.
automatización robótica de procesos. Realmente los RPAs son herramientas que lo que hacen es automatizarme tareas muy repetitivas que aportan muy poquito valor en sí mismas, pero que son imprescindibles. Esas tareas en ocasiones en sí mismo puede ser un proceso. En otras ocasiones esas tareas forman parte de un proceso un poco más amplio. Lo que estas herramientas van a hacer es automatizarme esto, es decir, yo me cojo este documento, me lo llevo allí, espero no sé cuánto, me lo traigo para acá y lo hago de manera automática porque si no lo tendría que hacer de manera manual, pero es siempre lo mismo y el valor que aporta es muy pequeño. O sistemas, herramientas que me gestionan los contenidos que yo voy a emplear, sobre todo en mi marketing digital, en mi salida al mundo. Estos son sopas de letras, de nuevo, de herramientas típicas de las que se habla. Ninguna de ellas, ninguna es pura. Pura en el sentido de que solo hacen una cosa. Todas ellas tienen una serie de herramientas por dentro y de tecnologías por dentro. Actualmente todas tienen herramientas y tecnologías de inteligencia artificial que las hacen más ligeras, más rápidas, más potentes. Analítica de negocio o BI y BA, inteligencia analítica de negocio, son herramientas que tienen que ver con la gestión de los datos desde un punto de vista de su consumo. El BI son herramientas, se llama analítica básica, analítica gráfica, analítica descriptiva o BI, y BA es analítica predictiva, analítica avanzada o BA. Son dos elementos de la analítica. De hecho, ambos coexisten en las empresas, no es uno evoluciona al otro, sino uno se queda en un determinado nivel. Yo en ocasiones, para bromear, al BI le suelo llamar analítica forense, porque es una analítica que lo que hace es ponerme en bonito y en gráfico y en visual información histórica, pasada. Entonces, pues me muestra lo que fue, cómo se repartieron, cómo se organizaron. Esto es un BI. Un BA, al contrario, lo que son modelos, algoritmos, que lo que me llevan es a proponerme acciones. Entonces, una tiene que ver una analítica más de acción, la otra es una analítica más de análisis, valga la redundancia. Hablemos de tecnologías. Realidad virtual y realidad aumentada. Todos seguramente tenemos claro lo que esto significa, pero para estar claros y ir rápido, realidad virtual es el empleo de determinadas herramientas o soluciones que a mí me presentan una realidad que no existe y que soy capaz de tenerla delante, pero que es, entre comillas, falsa. Pues por ejemplo, como vemos en la foto, pues un mapa eventualmente, o juegos, pero que realmente no los tengo delante ni están. La realidad aumentada, al contrario, lo que hace es, sobre una realidad real o virtual, darme información complementaria. Es decir, yo tengo delante, de nuevo, vemos la imagen que tenemos ahí delante, yo tengo delante pues no sé, la Catedral de Burgos, y entonces la herramienta de realidad aumentada lo que me está dando datos de aquello que yo estoy viendo. Oye, mira, eso es de no sé quién, esto es de tal año, esto está hecho no sé quién, esto lo esculpió quien fuera. Ese tipo de datos es realidad aumentada, me dan más información de la que yo soy capaz de recabar con mis medios normales. Internet de las cosas, aprovechando el desarrollo de las redes de telecomunicaciones móviles, de las diferentes Gs, es la capacidad que tienen las máquinas de hablar entre sí y de comunicarse entre sí y de de hacer cosas, tomar acciones en función de inputs que otras máquinas les llegan. Por ejemplo, un sensor de matrícula en un lugar manda un comando y otro abre una puerta. O ante una determinada, pues no sé, escasez de un producto en la nevera, pues propone o hace un pedido a la tienda. O en función de una determinada temperatura, pues hago... Este tipo de cosas son Internet de las cosas, que permite la comunicación, te digo, gracias a las redes celulares, de las cosas entre sí.
Big Data. Aquí hay dos conceptos que hay que tener claros. ¿Tenemos todos claro lo que significan datos estructurados? Y por tanto, no estructurados. Sí, no, sí, no. Más o menos, creo, pero no lo tengo muy claro. Vale. Big Data es una tecnología que surge hace ya tiempo para la gestión que me permite trabajar con grandes cantidades de datos. Cuando se dice grandes cantidades de datos, os daré un dato. El 85% de la información que se genera es información no estructurada. Al menos el 85% desde el punto de vista de su peso, no de su valor, que eso es distinto, de su peso. ¿Qué significa información no estructurada? Un vídeo, un Word, un documento Word, un PDF. Eso es una información no estructurada. Por ejemplo, un audio. Esa información pesa mucho, ocupa mucho. De hecho, la gran mayoría de la información es no estructurada, pero es no estructurada. Frente a ella tenemos una información estructurada, normalmente quiere decir en columnas. Pensemos en un Excel. Un Excel, una hoja de cálculo, es una información estructurada en filas y columnas y yo tengo una celda en donde tengo un dato. Eso es una información estructurada. Pensemos en un Word, que es un texto, un párrafo. Yo no tengo eso estructurado. Yo no sé dónde está lo que significa esa palabra, ni tengo cómo clasificar esto. Cuando Big Data es una tecnología que me permite gestionar gran cantidad de datos, sí, pero además no estructurados. Tradicionalmente, o frente a Big Data, tecnologías o herramientas anteriores trabajaban únicamente con información estructurada. Hay dos elementos relacionados con esto que habréis seguramente oído hablar. Uno es bodegas de datos, data warehouse, que son herramientas en donde yo guardo información estructurada. Ya habréis oído hablar seguramente de lagos de datos, o data lakes en inglés, en donde yo guardo información de todo tipo. No voy a entrar en detalle en cómo funcionan uno y otro, pero sí decir que los data warehouses es donde yo voy volcando la información estructurada y la voy guardando para lo que sea, y los lagos de datos donde yo voy guardando cualquier tipo de información para lo que sea. Es decir, con el mismo fin, diferentes dos herramientas en función del tipo de los datos. Big Data, además, ya digo, de permitirme trabajar con muchos datos, me permite trabajar con datos no estructurados, cosa que anteriormente otras tecnologías no permitían. Inteligencia artificial. Vamos a ver, permitidme un momento que se me ha escapado aquí esto. Inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos o modelos de analítica avanzada que resuelven problemas complejos que en principio podrían ser asociables a problemas resolubles solo por el ser humano. Esto es el concepto de inteligencia artificial. Entonces pregunta, ¿un algoritmo solo sería inteligencia artificial? Podría ser, pero normalmente no. Es decir, inteligencia artificial es un conjunto de muchos algoritmos que resuelven, ya digo, problemas pues normalmente complejos. ¿Qué es Machine Learning, Deep Learning, por ejemplo? Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial, es un campo de la inteligencia artificial que permite que los algoritmos se modifiquen en función de su propio resultado. Es decir, yo tengo un dataset, un conjunto de datos, tengo un algoritmo, pronostico. Todo esto es analítica avanzada, o BA que hemos visto antes. Pronostico un determinado resultado, yo le digo, oye, este resultado te lo doy, digo, uy, este resultado no era el que esperaba y entonces aprendo de ese resultado. Estas son herramientas de Machine Learning que cuando son de manera automática, es decir, cuando el resultado de la realidad lo analizo, aprendo. Y estos serían Machine Learning automático. Deep Learning es un Machine Learning con esteroides, por permitirme la caricatura. Es decir, trabajo con modelos más complejos, normalmente redes neuronales, no lineales, con mucha más cantidad de datos. Entonces, bueno, pues este es el concepto de Deep Learning. Pero que todo, en el fondo, todo esto, estamos hablando de
inteligencia artificial. Y en general, además, cuando se habla de inteligencia artificial, no se distingue, estamos hablando de todo ello. Data y Analytics. ¿Qué es esto? Esto es la capacidad que tiene una empresa para poner en valor sus datos llevados a la analítica. Y la analítica ponerla en valor llevado al negocio. Es decir, Data y Analytics sería el conjunto de herramientas, capacidades, conocimientos, experiencia, metodología, organización, que me permite a mí poner en valor los datos que yo tengo para llevármelos a la analítica y de la analítica al negocio. Entonces, por resumir, Data y Analytics deberíamos tener en cuenta 3 elementos. Tecnología, metodología y organización, y experiencia o capacidades o conocimiento. ¿De acuerdo? Porque lo que yo estoy en este momento con herramientas o con Data y Analytics, como este concepto, es utilizando mis datos. Eso que yo decía antes, ¿os imagináis que hubiéramos tenido en un proceso comercial el histórico en este momento que haríamos? Maravillas. Pues eso, son mis datos, es mi realidad, en mi negocio. Ok. Metaverso. Todos hemos oído hablar de esto. El metaverso es una especie, vamos a utilizar los esteroides otra vez, es una especie de realidad virtual y aumentada y con esteroides. Es decir, el metaverso es una representación de la realidad con algunas características adicionales a lo que hemos visto antes de realidad virtual y aumentada. Primero, es inmersivo. Es decir, yo formo parte de ello. ¿De acuerdo? Yo, mi realidad. 2, es interactivo. Yo actúo sobre ello. Es decir, yo antes tenía una realidad virtual que yo estoy viendo y yo la puedo conocer, pero yo no interactúo. Aquí sí. Yo interactúo y altero cosas. Además es multiusuario. Es decir, además de mí hay otras personas por ahí u otros elementos por ahí que están actuando también. Y que por tanto su actuación me afecta y la mía les afecta a ellos. Es decir, es interactivo, inmersivo, multiusuario y por último, persistente. Es decir, no puedo resetear. Ups, me equivoqué, vuélvete atrás. Es como la vida misma. Si hiciste una mala inversión, pues que la próxima sea buena, pero no puedes decir, vuelvo atrás para deshacer aquello. Estas son unas características de este metaverso. Es decir, es una verdadera realidad paralela, digital, basada en datos. Tiene, desde mi punto de vista, y esta es mi opinión, hoy por hoy, mucho más de fancy, de divertido, de debate, de café, que de practicidad para nosotros. Todavía más esto que acabo de presentar, que son los Digital Twins. ¿Qué es un Digital Twin? Un Digital Twin es una representación, en teoría, idéntica de algo concreto, que puedo ser yo con un avatar, o puede ser mi propia empresa. Mi propia empresa metido en su contexto, en teoría, yo podría tomar decisiones para ver qué resultado me generan antes de llevarlas al plano real. Y por tanto, tener una estimación de resultados de unas decisiones y en base a eso, aplicarlas o no en la realidad. Esto, obviamente, solo sería factible si todo el mundo estuviera ahí y la realidad, ese metaverso, fuera homologable a mi realidad física en todos sus elementos, lo cual no sucede. Pero sí puede ser, por ejemplo, el Digital Twin para determinados elementos empresariales. Por ejemplo, imaginemos una empresa eléctrica en donde yo tengo reproducida toda mi red o de comunicaciones y yo quiero sacar tomar una determinada decisión. Yo puedo en un entorno digital tomar esa decisión, aplicar esa decisión y ver qué resultado provoca. Más allá de análisis físicos o matemáticos o análisis los que sean, verlo en realidad para eventualmente considerar algún elemento que previamente no había yo considerado, pero que estaba ahí. Una de las características de todo esto es que
que es el gran chiste de toda esta analítica, inteligencia artificial y analítica a partir del Big Data, es la capacidad de trabajar con un número ilimitado de variables, cosa que el cerebro humano no puede. Entonces, cuando yo trabajo con un número ilimitado de variables, veo modelos, o se identifican modelos, patrones, resultados que de otro modo se me escaparían. Esto es el verdadero potencial y peligro de todo este tipo de tecnologías. Yo aquí suelo hacer una pregunta, todo esto está muy bien, ¿y a mí para qué me sirve? Está muy bonito y es muy divertido y cada uno hemos leído por aquí, ahora hablamos de ChatGPT o de ChatGPT o de lo que sea. Vale, eso está fenomenal. ¿Y yo qué gano con él? A ver, mi problema en este momento es que no llueve, por ejemplo. Entonces, esto, ¿cómo resuelve mi problema de negocio? Por eso volvamos a la primera diapositiva. No es lo mismo tecnología que solución tecnológica. Sigamos con sopa de letras de tecnologías, blockchain o cadena de bloques. A ver, ¿qué es esto? Voy a poner la siguiente porque tiene que ver. Blockchain es un DLT. DLT es una tecnología, como veis ahí, Distributed Ledger Technology, es una tecnología que lo que hace es registrar transacciones de una manera distribuida y con unas características, básicamente una fundamental, y es inviolable. Es decir, cuando yo hago algo, ese algo se engancha con una acción anterior y genera un enganche a una acción posterior, con determinadas fórmulas matemáticas. De manera que si yo quiero alterar en un momento aquello que yo hice, si yo altero algún dato de aquello que yo hice en su momento, esa fórmula matemática ya no coincide y ya no me lleva al siguiente bloque, ni me enlaza con el anterior. Por tanto, ahí ha habido algún tipo de corrupción. Estas características de descentralización, de inviolabilidad, de confirmación de las transacciones es lo que hace blockchain una tecnología interesante, que aplica y se hizo famosa por las criptomonedas, porque obviamente cuando además estamos hablando de riqueza, pues ni que decir tiene que todos queremos que eso sea discreto e inviolable, por supuesto. Pero que no solo tiene que ver con las criptomonedas, que tiene que ver, por ejemplo, con los smart contracts, otro concepto de contratos digitales basado en tecnología blockchain, en donde yo sé lo que tengo que hacer, tú sabes lo que tienes que hacer, los dos nos lo hemos dicho en este momento, es decir, todo lo que conlleva un contrato es inviolable, está objetivado y está relacionado y me lleva a ponerlo en marcha. Y no solo eso, sino que la ejecución además verificará que aquello que estaba dicho se corresponda. Este tipo de smart contracts aplican en algo que yo he mencionado un par de veces por ahí, que tiene que ver con la comercialización de los datos. Antes hablaba de los informes regulatorios. Los informes regulatorios tienen que ver con no tanto la protección de la información, sino la privacidad y la protección de los datos. Esta protección de datos es a nivel granular. Es decir, por ejemplo, mi director de contabilidad o mi responsable de contabilidad, él tiene que ver pues las cifras de mis clientes y de mis proveedores y sus pagos. Perfecto. Pero ¿él tiene por qué ver cuál es su número de teléfono? ¿Él tiene por qué saber cuál es su nombre, su correo electrónico? No necesariamente. Cuando yo protejo la información, yo estoy protegiendo la contabilidad y tengo herramientas para protegerla, pero realmente lo que yo quiero proteger es el dato. El dato concreto que se llama DNI de Joaquín González. El responsable de contabilidad de mi empresa no tiene por qué conocer mi DNI. Tiene por qué conocer cuánto he facturado o no, insisto, pero no mi DNI. Por tanto, si yo le permito al responsable de contabilidad de mi empresa conocer mi DNI,
¿Qué se puede hacer con esa información? Cuando yo unos determinados datos los pongo a disposición de un tercero, interno o externo, con un data contract, yo sé qué datos son los que yo he puesto a disposición, quién es el que los está disponiendo, para qué se están disponiendo y cómo se van a proteger y cuándo esos datos se recuperan o cómo se gestionan cuando el data contract haya vencido. Para esto, por ejemplo, es muy útil este tipo de herramientas o de tecnologías como Smart Data Contracts, que tienen que ver, ya digo, con blockchain. Activos digitales. ¿Qué es un activo digital? Voy a proponeros un análisis. A ver, un activo digital es realmente cualquier cosa en el mundo digital, pero el activo digital básico por excelencia es el dato. Este dato, cuando el dato no está gobernado, tengámoslo este concepto, el activo digital vale lo que sea. Cuando yo al dato le añado reglas de calidad, ya lo convierto en un activo de datos. Reglas de calidad, por ejemplo, si yo tengo todos mis clientes, en mi base de datos de clientes o en mi... toda la información que yo tengo de mis clientes, debo tener una serie de datos, todos ellos. Nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, identificación, CIF o NIF, o DNI. Todo esto son los datos que yo tengo. Si me falta alguno, pues altera reglas de calidad. Si hay algún dato incompleto, si hay algún dato nulo, estos son elementos de calidad de estos datos. ¿De acuerdo? De lo que se entiende en este caso podría ser un dominio concreto, pues de clientes, por ejemplo. Cuando a estos activos de datos yo les añado seguridad, además de la calidad, seguridad granular, me puedo ir a herramientas de tipo Data Marketplace. Es decir, cuando yo mi dato lo tengo con calidad y con seguridad, no antes, lo pongo en valor. Yo no puedo vender un dato que ni es bueno ni lo tengo asegurado. A partir de este dato, con calidad y con seguridad, yo construyo un activo analítico, que puede ser un modelo. Este modelo, si además a este modelo le añado gobernanza, estos son conceptos técnicos que tienen que ver con la identificación de los datos, la comprensión de los datos desde el punto de vista de negocio, yo tengo un dataset gobernado. Lógicamente, desde un valor 1 de aquel dato no gobernado, yo estoy generando más valor en este activo digital a medida que voy avanzando en la cadena. Hasta llegar a poder analizar, en base a estos datos, por ejemplo, la cadena de generación de valor, que es algo por lo que se mide además a las empresas. ¿Cómo voy yo a generar valor? Muy bien, estos son una reflexión sobre un activo digital. Por ejemplo, tokens no fungibles o non-fungible tokens, que son activos digitales normalmente relacionados con elementos artísticos, no fungibles, no reproducibles, no duplicables, no alterables, únicos, y que pueden tener al final el valor que tiene un cuadro. El valor que tiene un cuadro no es el valor que yo le doy, sino el valor que le da quien me lo compra. Pues algo parecido a esto sucede con estos elementos digitales, que son activos digitales, en definitiva. La cadena de valor es un elemento importante a analizar y a valorar en las empresas. Y tiene mucho que ver con la generación, obviamente, de este valor, y tiene mucho que ver con el análisis de los datos y cómo voy a generar yo valor a partir de la explotación de estos datos desde su inicio hasta el final. Y el Data Marketplace, que acabo de mencionar. Si yo tengo unos datos que son comercializables, los puedo comercializar. Bien. Por favor, si hay algo que queréis que vaya deprisa o que no entendamos o que sí entendamos, decídmelo y voy rápido o debatimos un punto concreto o lo que queráis. El objetivo es que la sesión sea lo más útil posible. La siguiente pregunta que yo me hago como gestor de empresa es: ¿esa solución digital la compro o la desarrollo? Es decir, ese CRM, ese ERP, hombre, desarrollar esto puede ser un monstruo, pero
Por ejemplo, un proceso digital, una facturación digital, solo la facturación. Es que yo no necesito un CRM, yo soy muy chiquito. ¿Me desarrollo ese proceso? ¿Me desarrollo yo la analítica, lo desarrollo o lo compro? Para poder resolver esta pregunta, vamos a plantear otras a modo de reflexión. Primero, ¿esa solución resuelve un problema estratégico? Es decir, lo que yo necesito en este momento, el problema que yo tengo que resolver, ¿es estratégico? ¿Sí o no? Si sí, o más bien, cuanto más estratégico, la recomendación es hacia el desarrollo, es decir, hacerlo mío, a que ese sea un activo mío. Por supuesto, en la medida de mis posibilidades siempre. ¿Qué diferencia de plazo existe entre comprarlo o adquirirlo? O desarrollarlo. ¿Es urgente? Desarrollarlo, depende del caso, puede ser más largo en tiempo que comprarlo. Depende del caso. Yo os he dicho que yo conozco experiencias de instalaciones de ERPs larguísimos en el tiempo. ¿Qué tipo de capacidades se necesitan? Capacidades quiere decir qué personas tengo o qué conocimientos tengo que tener yo. ¿Qué tengo que saber yo, poder saber hacer para desarrollar o adquirir? Y aquello que yo no tenga, ¿qué tan fácil es adquirirlo? A lo mejor hay cosas que para comprarlas no tengo que adquirir nada y que para desarrollarlas sí, o que, pues lo que sea. Eso es otro elemento de reflexión a la hora de tomar esta decisión. ¿Aquello que yo voy a comprar es una solución madura en el mercado? Porque si no lo es, ojo a la adquisición, porque me va a dar problemas porque yo voy a ser un conejillo de Indias. Es decir, probablemente si no es maduro en el mercado va a haber funcionalidades que no funcionen adecuadamente o que den problemas y entonces pues voy a tener líos. Y estaré mucho más cerca de ese desarrollo. ¿Es una solución back o front? Esto está relacionado un poco con el primer punto. Normalmente las soluciones front son más estratégicas y las soluciones back son más tácticas. Normalmente, pero depende del caso. ¿Cuánto y cómo afecta a mis clientes? En la medida en que afecte mucho a mis clientes será más importante, será más estratégico y por tanto más relevante a lo mejor desarrollarlo. Pero de nuevo, ¿tengo yo capacidad de desarrollo? Estas son la combinación de respuestas a estas preguntas son las que me van a llevar a mí a la toma de la decisión de si debo adquirir a esa solución o si la debo desarrollar. Un asterisco aquí, una nota. Perdámosle miedo al desarrollo. Ojo, cuando digo desarrollo, a lo mejor alguno de vosotros ha dicho, madre del amor hermoso, desarrollar yo, pero si yo no sé de eso. Bueno, pues de momento perdámosle miedo. No es tan complicado, a lo mejor para nosotros sí, pero no es tan complicado en general y no es tan complicado encontrar recursos o adquirir recursos, contratar, subcontratar capacidad que me hagan determinados desarrollos en plazos cortos de tiempo y a costes muy razonables. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos de desarrollo o de adquisición, fijaos que no está el término ¿qué es más complejo? Porque eso de la complejidad depende. De nuevo, ¿es una solución funcional o analítica? Normalmente, si es analítico, es más estratégico, muy estratégico. Por ejemplo, eso que yo decía hace un momento de la analítica como servicio, que se acerque a alguien y diga, oye, si tú me dejas tus datos, yo te doy el modelo, el resultado de la aplicación del modelo analítico de esta librería de modelos que yo tengo, para el problema que tú estás queriendo resolver, eso está muy bien, eso es muy rápido. Si respondemos a las preguntas, eso es rápido, no requiere de mí gran cosa, eso es muy económico, pero es muy, muy antiestratégico, porque yo estoy entregando mis datos a alguien que luego puede hacer con ellos lo que quiera. Y no estoy pensando mal, puede hacer con ellos lo que quiera, quiere decir enriquecerse a partir de ellos. Es decir, estoy entregando mi primogenitura por un plato de lentejas. Ojo con eso. Es decir, si es un tema analítico, es muchísimo más estratégico. Y por tanto, en la medida de lo posible, deberíamos tender nosotros a ser los dueños de lo que se haga. Vale. ¿Cómo lo voy a seleccionar?
¿Cómo lo voy a seleccionar esa herramienta? Aquí yo propongo siempre que empleemos metodologías ágiles para la gestión de un proyecto. Un proceso de selección, ya sea desarrollo, ya sea adquisición, es un proyecto. Y deberemos analizarlo desde el punto de vista de las metodologías ágiles. Y os propongo que el proyecto tenga 3 etapas. Una etapa de ideación de cuál es el problema y cuál es la solución y cuál es, cómo lo voy, a qué resuelve, a quién es mi cliente, etc. Esta primera etapa de ideación que veíamos con un poquito más de detalle el otro día en la sesión presencial y que veremos también un poquito más de detalle en la próxima sesión, esto que tenéis en pantalla, en mi opinión, es muy importante para la gestión de cualquier proyecto. 2, formulación. Hay 5 elementos básicos para formular un proyecto. Yo tengo que tener claro cuáles son los stakeholders que forman parte de este proyecto, es decir, a quién interesa. A partir de ello, yo tengo que tener claro cuáles son el impacto o el valor que ese proyecto me genera. Tengo que tener claro cuáles son los riesgos que se dan y, por supuesto, su plan de mitigación o su plan de contingencia, llegado el caso. Tengo que tener claro elementos de medida, cuáles son sus OKRs y cuáles son sus KPIs. Y cuál es el plan de incrementos, es decir, cómo voy a llevar esto en lo sucesivo, cómo lo voy a hacer crecer. Estos elementos son fundamentales a la hora de formular un proyecto. Y no son más, pero estos son necesarios. Lo tengo que tener claro, porque si no corro el riesgo de equivocarme en el proyecto y de que al final la pregunta de, oye, ¿y qué tal te fue? Sea un, pues bien, pero pues no sé. Incluso habiendo logrado lo que se quería desde el punto de vista del alcance al inicio. Por tanto, esto desde el punto de vista de metodologías ágiles es esencial para gestionar este proyecto. Luego la parte de desarrollo ya tiene que ver, ahí ya sí que depende del caso, yo me iré a desarrollar el proyecto o lo adquiriré, perdón, la solución digital. Me voy a un lado o a otro, pero las 2 primeras son esenciales para formular el proyecto y tener claro lo que yo quiero hacer. Deben participar todos los stakeholders. A menudo yo insisto en esto porque la experiencia me dice que cuando se hace un proyecto y empezamos a avanzar con él, llegado a un determinado punto, aparece alguien que dice, uy, a mí eso me interesa, yo quisiera lograr también esto, yo propongo hacer esto, yo no sé qué, y uno acaba diciendo, caray, ¿y por qué no me lo dijiste en aquel momento en el tiempo y nos habríamos ahorrado el tener que volver atrás? Esto lo contaba el otro día, lo digo ahora y lo diré siempre porque la experiencia me dice que esto sucede en un altísimo porcentaje de veces. Y cuando no sucede es cuando yo identifico quiénes son estos stakeholders y los clasifico. ¿Quiénes son las personas en mi organización y eventualmente fuera a quienes interesa este proyecto? ¿Por qué? ¿Cómo van a contribuir a él? ¿Qué van a participar? Porque a lo mejor, bueno, sí, a mí me interesa, pero estoy muy ocupado, dale tú. Pero sí, quiero hacer el seguimiento. O por el contrario, a mí me interesa mucho y yo quiero participar en él. Entonces, yo me voy a generar un mapa parecido al que tenemos en pantalla, en donde voy a clasificar estos stakeholders. Y desde ellos voy a formular todos los artefactos que yo he mencionado hace un momento de, valga la redundancia, de formulación del propio proyecto. Tengo que analizar el tipo de solución. ¿De acuerdo? Y lo que hemos visto antes, todos los elementos técnicos de esa solución, su arquitectura, sus lenguajes de programación, tengo que analizarlo, su infraestructura. Decía al inicio, y lo digo ahora, es recomendable que sea un SaaS, pero lo que sea. Todos los impactos de la adquisición, qué plazos, qué recursos voy a necesitar, cómo lo voy a aprender para realmente ponerlo en marcha. Y hay uno muy importante, los costes de salida. ¿Qué pasa si me arrepiento, si me aburro, si me canso o si encuentro otra cosa mejor? Habitualmente esto no se analiza. Y nos encontramos habitualmente también con una desagradable sorpresa. Y es, vete, los datos, lo siento, pero no. Los datos son míos, te dice
el proveedor de la solución. Y los datos me los quedo yo. Los tengo en SaaS, los tengo en la nube, los datos están allí, tú te vas, encantado, utilizas otra herramienta por ahí, pero los datos son míos. Esto me lleva a que hay que analizar la gestión de los datos. El otro día me lo disteis decir y lo resalto ahora. Cuando yo estoy, fijaos que estamos hablando de un proceso de selección. Cuando estamos hablando de un proceso de selección en modo SaaS a un proveedor que yo no voy a desarrollar, porque si lo voy a desarrollar yo es mío, no hay problema, pero yo no lo voy a desarrollar, me lo van a dar ellos, me van a dar la funcionalidad, quien sea. ¿Qué pasa con los datos que se generan? ¿Dónde quedan? ¿Cuándo dispongo de ellos? ¿Cómo dispongo de ellos? ¿Cuánto me cuesta disponer de ellos? ¿A qué tengo acceso? Porque te van a empezar a decir, uy, no, tú no puedes acceder a mis bases de datos, eso pone en riesgo el performance de mi aplicación. Y van a empezar a salir un montón, una colección de excusas o de eso no está en el contrato, eso no sé qué, eso te cuesta dinero adicional, eso, que no lo teníamos considerado al inicio. Por tanto, en este momento espero que sea una aportación rica a vosotros. En el proceso de selección, tened siempre en cuenta esos dos puntos últimos. ¿Cuánto me cuesta dejar de trabajar contigo? ¿Y cuánto me cuesta disponer de los datos en todo el tiempo que trabajamos juntos, incluso al final, los datos que se han generado desde mi actividad? En las estrellitas que están a la izquierda, que acaban de salir, son los elementos más importantes. ¿De acuerdo? Y sobre todo los que tienen las dos estrellitas. Es decir, yo debo analizar la necesidad y emplear metodologías para esa necesidad. Vuelvo a la pregunta de antes. De todas esas herramientas que teníamos con fines empresariales, ¿por cuál empiezo? Hagamos ese ejercicio, hagamos el modelo, hagamos el proceso. Construyamos ese proceso y lleguemos a la conclusión de que yo tengo que empezar por una herramienta que resuelva este problema. Y no aquel. Ya sé que yo tengo 18 problemas, pero ¿por cuál empiezo? A menudo caemos en el error de empezar por la que es más divertida, por la que he visto por ahí, por la que mi inclinación me dice, por la del técnico, da igual. Criterios que son útiles y están bien, porque no nos vamos a equivocar. Si yo tengo 18 necesidades y resuelvo una, es evidente que he acertado. Pero ¿era la más importante? Analicémoslo, pongámosle foco a todo, la metodología de trabajo, en este caso ágil o agile, para la gestión de estos proyectos. Y dos, tengamos en cuenta los datos. Esos dos puntos son los más importantes de cuantos tenemos aquí delante en este momento. Hablando de datos, un esquema, ¿cuánto tiempo nos queda? Un esquema de reflexión de cuáles son, desde el punto de vista de los datos y analítica, esta cadena de valor del dato. Yo tengo el dato a la izquierda, que es un dato en bruto, y arriba, a la derecha, yo tengo que entregar valor de negocio. Impacto al negocio. ¿Qué diferencia entre valor e impacto? Lo veíamos el otro día. El valor es algo que aprovecha mi cliente y el impacto es algo que aprovecha mi empresa. Yo puedo tener modelos analíticos, procesos, soluciones que generan un gran impacto y poco valor. Puede ser. ¿Puedo tener herramientas que generan valor y poco impacto? También puede ser. Es decir, yo tengo que analizar qué hago y a qué le pongo foco. Pero eso es básicamente la cadena de los datos llevados al final de la cadena. Para considerar el dato lo vamos a considerar desde el punto de vista de esos 6 elementos. Los más importantes son los 3 de arriba y los 2 de abajo a la derecha, que es gobierno, gestión, calidad, seguridad y consumo o empleo de esos datos. Estos son elementos que yo voy a tener en cuenta a la hora de poner en valor mis datos. Aquí ya estoy hablando de data y analytics. Lo que decíamos antes, data y analytics, esto tiene que ver aquí. ¿Dónde, cómo considero yo mis datos? Entonces yo tengo que hablar de calidad y tengo que hablar de gestión, de ciclo de vida, en fin, todos los conceptos que tenéis ahí delante en cada una de las casillas relevantes. De la utilización del dato, del empleo del dato, del consumo del dato, tiene que ver pues las típicas, las 2 analíticas que hemos mencionado, básica y avanzada, reportes, inteligencia artificial, etcétera, construcción de modelos. Así es como yo voy a consumir los datos.
Desde el punto de vista de la seguridad tengo seguridad de acceso, seguridad de la información, seguridad granular del dato, roles, quién tiene que hacer qué responsabilidad, cómo gestiono, cómo controlo, cómo mido. Desde el punto de vista de seguridad es un elemento que está cobrando cada vez más importancia. La calidad del dato se mide por esos conceptos. El dato es consistente. Esto tiene que ver muchas veces cuando tenemos diferentes bases de datos y tenemos diferentes lugares en donde reside el dato. Y nos encontramos en muchas ocasiones, pero son muchas ocasiones, en donde el dato que yo tengo de una determinada persona aquí y aquí no es necesariamente el mismo. O no está igual de completo. Aquí tengo unos elementos de él y aquí tengo otros. Algunos coinciden, otros se complementan y a veces ni siquiera coinciden o no los tengo completos o en fin, tengo algún problema de calidad. Un concepto para poner encima de la mesa que es el concepto Data Fabric. Un Data Fabric es un concepto acuñado recientemente por consultoras como Gartner y Forrester. Os menciono que Gartner y Forrester son consultoras tecnológicas internacionales de mucho prestigio y que han llegado, después de un montón de años de datos y analítica en empresas, sobre todo el sector financiero, a la conclusión de un Data Fabric. Y un Data Fabric es un producto de datos. Estamos hablando de soluciones aplicables al negocio. Ese producto de datos es, de nuevo, nada sencillo y tiene un montón de cosas por dentro. Ese es el concepto de Data Fabric. ¿De acuerdo? Que lo que pretende es, a ver, voy a poneros el puntero, gestionar en base a estos 4 pilares, obtener valor de los datos. Data Fabric es un producto de datos complejo, completo, que nace desde la extracción de los datos de las fuentes, de donde yo los tengo, hasta la productivización, perdón por el palabra, pero la productivización del modelo analítico que yo he construido. Aquí tenéis unos textos, que lo tenéis en la documentación, de estas 2 empresas consultoras, de lo que significa y lo que es un Data Fabric. Bien, y ya para terminar, lo decía al principio, quisiera pues plantearos estos desafíos. ¿Qué finalidad empresarial es para vosotros más prioritaria? ¿Cuál creéis de esas finalidades que es la más complicada? Fijaos, digo esto porque a menudo en el desarrollo de software se suele empezar por lo más complicado. ¿Qué dificultades se identifican para poner en marcha esa finalidad, para satisfacerla, ese objetivo, esa necesidad? ¿Qué dificultades tenéis? Conocimiento, tiempo, recursos, dinero. ¿Qué problema tenéis? Y por último, ¿cómo se usan los datos? ¿Qué tan vuestras decisiones están basadas en datos? Obviamente datos de vuestra empresa en primer lugar. Mucho o poco regular. Supongamos que sea mejorable. ¿Cómo mejoraríamos el que las decisiones que se tomen se basen en datos? ¿Cómo se nos ocurre? Este sería un ejercicio de reflexión que, si queréis, podemos desarrollarlo en otro momento, cuando queráis, para introducir, para poner en práctica lo que se ha mencionado hasta ahora. Con esto hemos terminado, nos quedan seguramente unos poquitos minutos que yo quisiera, si queréis, pues dedicarlo a dudas, preguntas, si es que todavía sobrevivís. A Nacho y a María pues los veo perfectamente. José Ignacio ha dicho que no ha sobrevivido y Javier tampoco. Estoy medio. Bueno. Vale. En cualquier caso, yo estoy a vuestra disposición. Si queréis en algún momento, a través de Maleni, como queráis,
podemos organizar un debate. Yo os escucho, os ayudo en la medida que pueda ayudaros. Si se plantea alguna duda, alguna necesidad, en fin. El objetivo de hoy era soluciones digitales aplicables al negocio. El enfoque ha sido una reflexión de cómo logro estas soluciones, qué tipo de soluciones son las que más me pueden llegar a interesar. Confío que haya sido de utilidad, aunque el hecho de que no haya preguntas a mí, confieso que me inquieta. No, ni preguntas, venga, vale, pero ni siquiera comentarios. Pero bueno. ¿De acuerdo? Si no tenemos nada, que yo creo que ya hemos terminado. Bueno, yo creo, Joaquín, que al final nos has dado un poco las claves de lo que es esto, ¿no? Yo creo que esto es más bien algo, es un ejercicio de interiorización que tenemos que hacer nosotros y ponerlo en marcha en nuestros negocios y tal. Y generar un debate ahora, pues no sé, De acuerdo. puede ser un poco complicado así ahora en frío, porque claro, al final para nosotros esto pues no, creo, ¿no? Por lo menos por mí lo digo, que es algo que creo que vamos poco a poco dando pasitos y algún día llegaremos a esa transformación digital, pero claro, y usando por el camino muchas de esas soluciones digitales que has comentado, ¿no? Claro. Perfecto, no, de acuerdo, en efecto es complicado ahora. En cualquier caso, insisto, ahí tenéis mis datos, yo estoy a vuestra disposición, si me necesitáis, oye, nos contactamos y con mucho gusto vemos que resolvemos problemas concretos. Vale, pues si no hay nada más, yo nada más que agradeceros a todos vuestra presencia, participación y nos vemos en la próxima. Maleni, si te parece bien. Perfecto, muy bien, muy interesante y ha salido muy bien. Vale. Así que nada, cualquier cosilla ya sabéis que tenéis nuestros contactos, ¿vale? Y ya la semana que viene tenemos la próxima. Muy bien. Venga, muchas gracias a todos. Vale. Gracias. Hasta luego. Chao. Luego. Hasta luego. Chao, chao.